Gloria a Dios. Tenemos pastores muy, pero muy virtuosos, además de ungidos, ¿no? Y hoy es uno de esos días donde uno los empieza a valorar, ¿no? Cuando no los tiene. Ay, ¿por qué no habrá venido el pastor? Gloria a Dios. Bueno, como anticipaba un poquito Isa en la apertura, anoche tuvimos nuestro primer encuentro, nuestro primer congreso de hombres aquí en este lugar, donde han venido varones de varias iglesias, de varias congregaciones, y trajo la palabra el pastor Ismael, es uno de los pastores o de los copastores de nuestra iglesia central, ahí en Polvorines, de Catedral de Alabanza, y trajo un mensaje muy lindo, ¿no? Y yo anoche lo escuchaba y yo ya tenía algo preparado para hoy, y yo decía, wow, un mismo espíritu, ¿no? Porque si bien no habló exactamente de lo mismo, creo que tiene una correlatividad muy, muy cercana, ¿no? Y él hablaba del propósito, ¿no? Del cumplimiento, de cuando nosotros tenemos que activar. Y nos hablaba a los varones y decíamos, chicos, pónganse a laburar. Pónganse a laburar por ese sueño, por esa palabra, ¿no? Él decía que nosotros, de alguna manera, para ejemplificarlo, habíamos sido embarazados con una palabra, ¿no? ¿Y qué es el embarazo? Es la manera de que uno gestar dentro de sí esa promesa, ¿no? Ir gestándola, ir dándole vida poco a poco, ¿no? Hasta poder ponerla en práctica, ¿no? Hasta poder hacerla realidad, ¿no? Y él comparaba con el embarazo de una mamá, ¿no? De una mujer, donde ese bebé empieza a crecer poco a poco, empieza a tomar forma, empieza a desarrollar sus diferentes partecitas hasta que nace, ¿no? Hasta que nace. Y cuando nace, no nace adulto, maduro, responsable, nace tiernito. Y hay que cuidarlo y hay que hacerlo crecer, ¿no? Y creo que de eso se trata todo lo que tenemos en nuestras vidas como promesa o como palabra de parte de Dios que hemos recibido en algún momento, ¿no? ¿Cuántos recibieron en algún momento una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos en algún momento fueron, digamos, atravesados por una palabra, ¿no? ¿Cuántos fuimos embarazados con una promesa, con una palabra, con una semillita que nos toca a nosotros hacerla crecer y hacerla desarrollarse, ¿no? Y Dios me traía esta palabra antes de esta hermosa prédica que hemos recibido, esta enseñanza que hemos recibido ayer los varones en esta iglesia. Y claro, el Señor me hablaba casi de una manera contraria, ¿no? Porque el Señor me hablaba de la muerte, pero no de la muerte como tal, de la muerte en nuestra humanidad para que Dios pueda hacer nacer y crecer la persona en la que Dios quiere transformarnos, ¿no? Y nosotros, como responsables de que nuestro propósito se cumpla, muchas veces tenemos que hacer morir nuestras ideas, nuestro propósito, ¿no? Y un montón de cosas, nuestro carácter, y un montón de cuestiones que Dios quiere transformar, ¿no? De alguna manera en nosotros. ¿Cuándo comienza el proceso del cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida? Empieza a desarrollarse varias etapas, ¿no? Y Dios me trae una palabra muy fuerte, ¿no? Yo se las quiero leer y después quiero desarrollar un poco lo que entendí de todo esto. Dice en el libro de Mateo 26, a partir del capítulo 36, voy a leer hasta el 39 en Reina Valera. Y esto habla de la noche donde Jesús sabía que iba a ser entregado, ¿no? Él tiene la última cena con sus discípulos, él anuncia que va a ser entregado, que es necesario que así sea, y se aleja, ¿no? Se aleja a orar. Y dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta ahí vamos a leer, amén. Y miren qué interesante, ¿no? Qué
Qué revelación que Dios nos da en esta palabra, ¿no? Porque dice que Jesús se entristeció hasta la muerte. Y el Señor me decía, esa fue la verdadera muerte de Jesús. Jesús no murió en la cruz. Jesús se murió en Getsemaní, cuando entregó toda su humanidad, todos sus miedos, todos sus sueños, ¿no? Y se los dejó al Padre, amén. Me emociona mucho esta palabra, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Ahí Jesús tomó la decisión de morir. Esa fue la verdadera muerte de Jesús. Lo que pasó en la cruz, lo que pasó en el Calvario, fue el cumplimiento de la profecía, ¿no? Fue lo que tenía que pasar para que el mundo entienda, para que el mundo vea exteriorizada su muerte, para que el mundo entienda y tome conciencia de lo que Jesús fue capaz de hacer por todos nosotros. Pero la verdadera muerte de Jesús fue ahí, en el monte, cuando entregó toda su humanidad, cuando Él lloró con gotas de sangre, dice la palabra, ¿no? Y le dijo al Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Pero qué importante cómo el Señor, ¿no?, en su sabiduría tan grande, pudo de alguna manera preparar ese momento, ¿no? ¿Y cómo preparó ese momento? Su círculo íntimo se redujo a sus discípulos. Y luego dentro de sus discípulos solamente eligió 3 personas, ¿no? Dice la palabra que fue con Pedro y con los 2 hijos de Zebedeo, ¿no? El círculo íntimo de Jesús en ese momento eran esos 3 donde eran gente entendida, eran gente que no iba a interrumpir su propósito. Por el contrario, iban a estar con Él y a entristecerse. Dice que ellos también se entristecieron, ¿no? Porque dice la palabra que ellos también sintieron de alguna manera lo que Jesús estaba sintiendo, ¿no? Ellos también se entristecieron. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando nosotros queremos que nuestro cumplimiento se empiece a gestar, ¿no? Que el cumplimiento de la promesa se empiece a gestar, es reunirnos y rodearnos con gente de propósito, con gente que entiendan y que apoyen lo que nosotros tenemos que hacer. Porque a nosotros, particularmente, mucha gente no entendida nos dijo, en nuestro caso particular, ¿no? Esto lo cuento como un testimonio, no, vos estás loco, ¿cómo vas a vender el negocio? ¿O cómo vas a dejar todo en Campana? Tenés todo, lograste todo, tenés tu casa, tenés tu negocio, tus amigos, tu vida. Pero Dios me llamó a San Rafael y yo voy a dejar todo por San Rafael y lo estamos haciendo, ¿no? Y nuestro círculo íntimo se empezó a reducir porque había gente que decía, vos estás loco, vos estás haciendo las cosas mal, a vos te tiene que ir mal, porque si estás haciendo las cosas mal te tiene que ir mal. Porque para los ojos del mundo, entregar todo lo que tenemos, entregar todo lo que este mundo nos ofrece a los pies de la cruz, está mal, es una locura, no tiene lógica, no tiene sentido. Pero para Dios tiene, ¿por qué? Porque es el principio del cumplimiento de nuestro propósito. Es dar ese primer paso de fe para darle lugar al Señor para que empiece a obrar y depender de Él. Y no aferrarnos a las cosas materiales. Yo anoté acá, dice, esas personas que te van a rodear, esas personas que vos tenés que elegir para que te rodeen, para que sean tu entorno, van a transformarse en entorno tan íntimo donde vos vas a poder mostrar tu costado más humano y tu costado más débil y sensible de alguna manera. Porque dice que Jesús, dice, y estando con ellos, dice, se entristeció. Pero primero se apartó con ellos 3 y se entristeció de gran manera, ¿no? Y ahí fue cuando le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Tenemos que empezar a generar, como decía anoche nuestro hermano, el profeta Ismael, decía, tenemos que ponernos a trabajar por el propósito, tenemos que ponernos a trabajar por la promesa que alguna vez se nos soltó y que nosotros la dejamos ahí y estamos esperando que en algún momento se cumpla. No funciona así. Tenemos que ir, tenemos que poner manos a la obra, amén. Las personas tienen que ser de edificación y tienen que alentarte a que el cumplimiento de tu promesa se haga realidad, amén. Jesús sabía lo que le venía por delante. Jesús también sabía que su costado humano iba a resistirse a ese sufrimiento, ¿no? Y a ese final tan trágico, ¿no? A los ojos del mundo, a los ojos de todos, ¿no?
Pero ese paso fue el más importante que él dio. Fue el paso más importante. Fue apartarse y buscar de Dios, buscar la intimidad con el Señor. Amén. Creo que ahí fue, dice la palabra que cuando él estaba en la cruz, a punto de morir, hay una palabra griega que se llama tetelestai, que significa hecho está, ¿no? Y esa palabra tiene dos significados. Uno es ese mismo, hecho está, o trato hecho, o listo, quedamos así. Y el otro significado que se usaba en ese momento era para cuando se saldaba una deuda. Cuando se saldaba una deuda, cuando había una deuda, un pago de por medio, y eso quedaba saldado, la palabra que sellaba ese trato era tetelestai. Y esas fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz. Hecho está, saldado está, el Señor pagó la deuda. Iglesia, el Señor pagó la deuda. No hay nada que el mundo ni el enemigo nos pueda reclamar como hijos de Dios. Porque Él ya pagó la deuda. Él ya eligió morir. ¿Y saben lo que está bueno de todo esto que el Señor me mostraba? Que a Jesús no lo mataron, como dice en la canción. Él se entregó. Y Él eligió morir antes que su cuerpo muera, ¿no? Por todos nosotros. Y yo en esta mañana te quiero decir, iglesia, que la deuda está paga, que el Señor pagó por todos nuestros pecados, pero ¿saben lo que significa pagar los pecados? Es correr de adelante nuestro toda interrupción y todo tropiezo que haya para que el cumplimiento de la promesa que Dios soltó para su vida se cumpla. Amén. Amén. Y eso es lo que Jesús provocó en Getsemaní. Eso es lo que Él provocó. Eso fue lo que Él hizo de una vez y para siempre, ¿no? Y yo quiero en esta mañana alentarte a que podamos creer esta palabra y que podamos entender que nada fue obligado, que nada fue porque no le quedaba otra, que Él mostró su costado más sensible como ejemplo de que cuando vos tengas ese momento de flaqueza, ese momento de querer tirar todo, porque lo que se te viene por delante es bastante áspero y uno ya lo empieza a palpar, ¿no? Lo empieza a ver. Él demostró que si nosotros buscamos un círculo íntimo que nos apuntale, que nos guíe, que ore por nosotros, nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros líderes, que nos apoyen en el cumplimiento de la promesa, todo se hace un poco más difícil, ¿no? Más fácil, perdón, todo se hace un poco más fácil, ¿no? Todo se hace más llevadero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, no perder de ninguna manera el norte que Dios nos marca a través de esa palabra, de esa promesa, de ese sueño que Dios puso en tu corazón, y saber que Jesús lo pudo hacer, porque lo que vino después fue gloria, ¿no? Lo que vino después del sufrimiento, lo que vino después de todo ese calvario fue gloria. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, y hoy está aquí entre nosotros, guiándonos y bendiciéndonos y para siempre. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor y póngase de pie que vamos a orar por esta palabra. Señor, yo te doy gracias.